Bueno, buenas tardes. Estamos otra vez con ustedes, seguidores de Unidad Hispanista. Hoy iniciamos una serie de programas en los que iremos entrevistando a personas muy significadas del mundo hispanoamericano. De tal manera que hagamos un recorrido completo de cómo está la situación de cada uno de los países y lo veamos desde una perspectiva histórica de por qué hemos llegado a la situación presente, de dónde venimos, cuál fue la primera descomposición desde principios del siglo XIX, yo diría desde el siglo XVIII, y cómo está esta segunda descomposición de la hispanidad. De tal manera que esa atomización, esa segunda descomposición, cuáles son sus causas desencadenantes, por qué, cuál es el diseño y a dónde nos llevan, porque esto no deja de ser una ingeniería que va en toda su extensión por todo el mundo, que fue en aquel momento imperio de los Austrias, una verdadera civilización, como dice la película de Pérez Linares, la primera globalización, y ahora estamos en otra globalización que no tiene nada que ver con aquella. ¿Y qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y qué es lo que pasará si seguimos dejándolo que pase? Y hoy tenemos aquí a un verdadero conocedor de la materia, el doctor Adolfo Herrera. Además de un médico prestigioso, es una persona que conoce muy bien, sobre todo, el mundo de las Antillas, en concreto la República Dominicana, país donde nació, aunque él vive prácticamente desde su juventud en España y ha desarrollado toda su vida profesional, familiar y social en España. Pero conoce muy bien Hispanoamérica y conoce muy bien, sobre todo, su país natal. Y de ello vamos a hablar. También, evidentemente, como siempre, nos acompaña el presidente de la asociación, Javier Barraycoa. Por cierto, decir que el doctor Herrera también es vicepresidente de esta asociación, aunque casi más a título honorario, por su prestigio y su dignidad como persona, de lo cual estamos muy agradecidos que aceptara ser vicepresidente. Bueno, buenas tardes, don Adolfo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, queridos amigos de Unidad Hispanista. Sí, pues, a ver, yo no soy un experto, yo soy un diletante que llevo estudiando toda su vida medicina, por supuesto, porque es una pasión para mí también, aún sigo estudiando a mis 72 años, porque hay que estar al día, si no, no eres útil, sin abandonar los principios elementales que definen el marco de cualquier disciplina, y eso no lo voy a contar vosotros, que seguramente sois doctores también en otras disciplinas del conocimiento. Pero yo sé más de historia de España y os voy a decir por qué. Porque en República Dominicana, cuando yo hice bachillerato, dábamos el programa del 52 de España, el mismo, y lo instaló don Manuel Aznar, el abuelo de José María Aznar, que estuvo como embajador en Santo Domingo. Y el dictador Trujillo intentó recuperar la currícula española y lo hizo. Mi padre dio currícula española, pero hubo unos años que se impuso una currícula medio francesa, y no gustó mucho a mucha gente. Lo que curiosamente mucha gente no sabe, el Real Instituto Elcano hizo un estudio hace unos 8 o 9 años, que es el think tank más importante que tenemos en España. ¿Cuál era el país de América más proclive a España? Pues resultó ser la República Dominicana. Cuando todos pensábamos en Argentina, que son más blanquitos, o en Chile, o en Cuba, que fue lo último que dejó de ser España junto con Puerto Rico, pero resulta que cuando has sufrido mucho y tienes que liberarte por oposición a lo que no quieres ser, y lo único que quieres ser y tienes referencia a ser España, pues esos son los dominicanos. El país se llama República de los Dominicos. La capital, Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de los Padres Predicadores o Dominicos. Pero el estudio fue absolutamente objetivo y no en considerandos históricos, que también 2 veces que pudimos romper la dominación por parte de Francia, por parte de Haití, volvimos a ser españoles voluntariamente, Nos reintegramos voluntariamente a la corona española. Yo vine aquí con 17 años y 2 meses.
acabado el bachillerato y lo que recordáis de aquella época y el preuniversitario, que se llamaban estudios de madurez universitaria. Yo di historia de España. Yo no di historia dominicana más que en el último curso de bachillerato. Y historia de América igual. O sea que en un solo curso dábamos historia de República Dominicana, llamada Historia Patria, e Historia de América, centrada básicamente en la historia precolombina. Eran 4 brochazos, más o menos bien explicado por algunos profesores muy brillantes que tuvimos. Yo estudié en La Salle, y La Salle tenía entonces una perspectiva muy amplia y muy, diría yo, mundial. No era localista en nada. La Salle bebía de muchas fuentes y eso nos vino bien. De hecho, dar clases de religión como tal no dábamos nunca. Hacíamos una reflexión por la mañana respecto a un tema de actualidad, 1 hora, y discutíamos. Una misa a la semana, que al final la quitaron también, porque en mi clase había 3 o 4 judíos, y entonces parecía que eso molestaba un poco a los judíos, o que le obligábamos, se dejó de obligar y se iba voluntario. Bueno, la verdad es que íbamos casi todos, porque además el sacerdote era de Zaragoza, que es el culpable de que yo esté aquí, porque mi padre me quería sacar del país porque era muy revoltoso. Era la época previa a la revolución aquella de famoso Camaño en el año 65, que acabó con otra intervención norteamericana. Y si este chico, sáquelo de aquí, porque aquí se lo matarán. Bueno, a pesar de que teníamos ascendientes en los altos gobernantes del país, los presidentes, que eran parientes o amigos o contraparientes, por si acaso, cuando los servicios secretos actúan, ni siquiera los presidentes se enteran. Cuando ya el palo está dado, cuando se enteran y ya no hay remedio. Y me mandaron a Zaragoza expresamente, ni siquiera a Madrid o Barcelona, que yo quería ir, o en su defecto a Santiago de Compostela. Y mi padre saltó y dice, no, ahí no, que ahí se pasa todo el día lloviendo y los muchachos bebiendo. O sea que nada, a Zaragoza y de Zaragoza al charco. Sí que sé cosas de lecturas, sí que sé cosas de lecturas que hice allí, lecturas críticas que hacíamos en el colegio, porque había que hacer debates. Diariamente hacíamos debates. Esa primera hora de reflexión eran debates. Y un chaval con 14, 15 años, yo era capaz, en mi casa había unos 50 libros, no había más, y una enciclopedia. Y me iba a bibliotecas públicas que tenían un nombre tan sugestivo como Los Amantes de la Luz, por ejemplo. Y ahí yo sacaba libros y me los empapaba. Tenía la capacidad de aprendérmelos casi de memoria. Llegaba, echaba unos discursos impresionantes que dejaba a mis profesores, que en algunos casos eran tan sumamente honestos intelectualmente hablando, que me decían, señor Herrera, yo hoy no sé cómo rebatirle esto, pero se queda emplazado el debate para mañana y que me pueda documentar un poquito. Bueno, pues eso habla un poco de mi carácter, que es abierto, que es incisivo, que busco siempre conocer la verdad, que la verdad yo siempre la tengo valorada como por contrastación con otras opiniones, con visos de ser verdad o que son verdades parciales, y que no es porque yo lo quiera o porque esto sea mi partido o mi grupo o mi equipo de fútbol. La verdad está ahí, búscala, la aproximación más importante, y defiéndela. Y merece la pena luchar y vivir por la verdad. Bueno, yo quiero empezar con una premisa. Después de hacer lecturas de distintos autores, ahora que estaba mirando, resulta que tengo unas 6 o 7 historias de España, antiguas y más modernas. La de Elvira está muy bien. Hay que estudiar para entenderla bien. Hay que estudiar. Aquí tengo a Tuñón de Lara, ahí detrás creo que está. Bueno, tengo 5 o 6, pero Historia de América tengo 6 o 7. Historia de la civilización, que es parte de los estudios que hicimos nosotros en aquella currícula que dimos, que fue bastante buena. Bueno, nosotros leíamos hasta librillos tan de la época como eran el diario de Daniel y el diario de Ana María. No sé si a Ernesto le llega la edad como para acordarse de eso, y a Javier creo que no, que es un poco más joven. Pero era de un jesuita de Zaragoza, ¿sabe? Y son libros deliciosos, muy adecuados para chicos de 14 años que iban descubriendo su sexualidad, que tenían orgasmos mientras dormían y no sabían por qué, que salían con las chiquis y le tocaban las tetas, pensaban que igual la iban a dejar embarazada. Bueno, pues estábamos muy conectados con lo que era el mundo español, de antes y el de la época. Por lo tanto, yo no me sentí nunca extraño, muy al contrario. Llegué a conocer incluso a algunos de mis autores, como era don Eugenio Frutos, que era catedrático aquí en Zaragoza de filosofía, y nosotros dábamos ahí introducción a la filosofía por don Eugenio Frutos. Una premisa
en este debate sería considerar, después de todas estas lecturas, y sobre todo el contexto universal, entonces se entendía, haciendo un pequeño apéndice de China y del mundo oriental, otro pequeño apéndice del mundo islámico, otro pequeñísimo apéndice de lo que era África, y el mundo era Europa. Era un eurocentrismo absoluto casi, ¿no? En la historia del conocimiento y en la historia de las acciones de los últimos 2000 años, por lo menos. Y es que ningún otro imperio, ningún otro país, que fue España, ni ninguna otra civilización, salvo Roma, tuvo jamás interés en hacer proselitismo y en hacer otras Españas, otros mundos cristianos y otros mundos occidentales, salvo España. Ni siquiera Portugal, que lo tenemos tan al lado y tan próximos. Baste recordar que Portugal hizo su primera universidad en Brasil en el año 1900. ¡Qué vergüenza! Pero qué vergüenza tan grande, ¿no? No había ningún propósito civilizador. España en 1580 ya había construido en lo que hoy es Hispanoamérica más de 19 universidades, entre ellas 2 en Santo Domingo, la de Santo Tomás de Aquino y la de Santiago del Borjón, San Marcos de Lima, la de Puebla en México. Quiero decir, tuvo un propósito civilizador. Y Harvard, eso que dicen los ingleses, que ellos eran muy cultos y que tenían un propósito muy positivo, muy positivista, lo hicieron en 1640 y tantos. O sea que en realidad, propósito civilizador, España, desde el principio, sin menoscabo de pensar de que no todo se hizo bien o no todo se hizo todo lo bien que se podía haber hecho, pero claro, eso es contemplado ya 500 años después. Hay que ponerse en ese sitio exacto, en ese momento exacto, en un imperio que se fue construyendo por la voluntad de hombres muy valientes, muy osados y que plasmaron muy bien el sentir de la monarquía hispánica. Eso es un legado que muy poca gente hace mención de ello, pero que es así y puede resistir cualquier crítica. Inglaterra nunca tuvo ningún propósito civilizador, tuvo un propósito de coloniaje. Y fue lo que hizo colonias. Y colonia significa que no se fue a construir, sino a detraer, a sacar todo lo más y de manera óptima lo que se pudiese. No se empezaron a construir ciudades en serio hasta que llevaban allí ya más de 60 años. Y España desde el primer día fue construyendo ciudades mediante reales cédulas refrendadas por bulas papales. Ahí está eso. Eso es la historia. Vamos a ponerlo en claro y por delante. Y al respecto de República Dominicana, bueno, esa zona y... Ahora voy. ¿Cuál es la importancia de República Dominicana y del Caribe en general? Pues que fue lo primero en ser español, primero absoluto, quiero decir, el cardenal primado de toda América es el dominicano. No es ni el cubano, ni el argentino, ni el chileno, ni el colombiano, ni el norteamericano, es el dominicano. Por concesión papal y por cesión mediante real cédula del rey de España. La primera universidad, la primera catedral consagrada, primer hospital, anterior incluso al Gran Hospital de México. O sea, el primero todo, la primera Real Audiencia, capitanía hubo, luego se trasladó a Cuba, cuando fue perdiendo importancia estratégica a medida que se iba avanzando en tierra firme y viendo las extensas, los extensos territorios y las grandes posibilidades que brindaba aquello, se fue abandonando una isla que apenas eran 78.000 y pico kilómetros cuadrados. Si comparamos cualquier país del continente, pues nada, apenas un poco como Aragón y Cataluña juntos, o poco menos, ¿no? Y entonces se dejaba para el cabotaje. Cuando venían de Europa, se hacía parada en Santo Domingo, se limpiaban los barcos, se galafateaban, se rehabituallaban y seguían para el continente. Y cuando volvían, también hacían parada previo al salto del charco, que era que seguía siendo una travesía muy larga, muy tediosa y peligrosa, ¿no? Y luego se le unió eso, que desde el principio las flotas inglesas y francesas los hostigaban. Por lo tanto, reagrupaban los barcos en Santo Domingo. Pero ¿cuál es, en definitiva, la importancia que tiene? El ejemplo, voy a teorizar, pero saquen ustedes sus conclusiones.
el ejemplo de que no hay que abandonar nunca algo que es tuyo y que te pertenece por derecho propio, como es el caso de Cataluña. ¿Por qué abandonamos a su suerte a los catalanes y al idioma español en Cataluña? Por cobardía moral en este caso. Pues la isla de la Española era una, y fue la que describió Colón y le puso ese nombre. Y a la capital, que se fundó ya con el nombre de Santo Domingo de Guzmán. La segunda ciudad, Santiago de los Caballeros, el Santiago más antiguo de América, ahí nací yo. Ahí somos todavía muchos más pro-españoles. El 76%, ahí va el estudio del Real Instituto Elcano, de los dominicanos, de los que el 67% son una mezcla de blancos y negros en todas sus tonalidades, blancos apenas somos un 28%, y negros es el goteo continuo de Haití, que tenemos ahí al lado. Y ahí nace una de las primeras grandes intromisiones que cambia el curso de la historia para siempre. España no se preocupó de la parte más pobre, más árida de la isla, que era la parte occidental, lo que hoy es Haití. Y se quedó en la parte oriental, lo que hoy es República Dominicana. Ahí fue donde se desarrolló bien la civilización española. Situación que aprovechó Francia para poquito a poco, con los piratas, con los bucaneros, con los filibusteros en la isla Tortuga, fueron metiéndose en la isla y ocupando parte de ese territorio de la isla de la Española. Cuando perdimos las guerras en Flandes, le faltó tiempo a Francia para reclamar que se le cediera la soberanía de ese territorio. Evidentemente tenían cogido cosas aquí, y fue el famoso Tratado de Ryswick en 1600 y pico, a finales del siglo XVII. Ahí ya empieza a enlodarse todo y a enmerdarse todo. ¿Por qué? Porque de una civilización que nadie discutía, que era hispánica, Francia, se queda aquello, pero lo que hace es una colonia de alta explotación, fundamentalmente de mano de obra esclava, que no vivían más de 5 años, porque los tenían incluso engrilletados. Le daban de comer, los sacaban a pasear un ratito, los soltaban por las noches y los encerraban en los barracones. Hizo un diseño desde el principio malévolo, os lo voy a contar, y eso pongo por testigo al expresidente dominicano Joaquín Balaguer, que escribió un libro titulado La isla al revés. Y él decía que Francia hizo un diseño para que nunca los esclavos se le pudiesen rebelar y no se entendieran ni entre ellos. Llevaron 26 etnias distintas y aún siguen igual. Entre ellos han hecho un creole, una lengua común que no es francés, que le llaman patois, pero entre ellos no hay confianza mutua, de ahí que no hayan avanzado absolutamente nada y sigan estando en el mismo estado calamitoso que estaban cuando los llevaron allá sus antepasados, el África del siglo XVI. Y ese es el vecino que hay ahí en el Caribe, que no son cristianos, que son animistas, que no conocen ni siquiera, habiendo estado colonizados por Francia, porque Francia nunca ni siquiera los colonizó, los usó como algo que se usa, se gasta y se tira. ¿Hasta cuándo? Hasta el 1798, que hacen ellos una revuelta a propósito del cuerpo expedicionario que manda Francia, que manda Napoleón para poner un poco de orden allí a su cuñado Leclerc. Y los suboficiales eran los inteligentes de Haití, que estaban en el ejército napoleónico y habían ido a Francia. Imaginaros el resto, ¿no? Suboficiales, cabos y sargentos, lo que más, son los que hicieron la independencia de Haití. La mitad todavía, más de la mitad de ellos son analfabetos. Hoy día, Haití no llega a un 6% de escolarización. Es un desastre total. Es un disturbio continuo que nos dejó Francia allí y de lo que no quiere hacerse responsable. Todavía hoy Haití le paga a Francia el precio de la independencia, entre comillas, que hicieron los haitianos, porque luego se han esclavizado entre ellos. Lo dicho, ¿quién tuvo un propósito civilizador? España. Y aparte de España, ¿quién más? No lo hubo hacia lo que se encontraron allí por parte de ninguna otra potencia europea. El Caribe se erigió entonces como una frontera de los imperios, donde los imperios dirimían sus diferencias en el escenario mundial, sobre todo en el escenario patrio, en Europa. Cuando aquí
se dirimía una guerra y perdía uno u otro, se reclamaban tierras allá. Y España perdió, ganó muchas guerras con los tercios de Flandes, pero a partir del Tratado de Ryswick tuvieron que soportar varios tratados más que le fueron quitando territorios de esa manera. Quitaron Jamaica, Cuba y Puerto Rico se mantuvieron españoles hasta la Guerra de Cuba, 1898, y el resto del continente ya sabemos que hubo invasiones en Argentina, en Uruguay por parte de los ingleses, en México por parte de las tropas napoleónicas, y después de ello vino el gran imperio naciente de Estados Unidos, que ha invadido a prácticamente todos. Para ellos éramos su patio trasero y aplicaban lo que ellos enunciaron como la doctrina Monroe, América para los americanos. Pero incluso desde el punto de vista más rastrero, ha sido así. Pero sería para los norteamericanos, ¿no? América para los norteamericanos. Claro. Ellos ya lo enunciaron bien. Y en base a eso, y tildando que es cierto, como decía una poesía de Neruda, que cuando tuvimos pantalones largos elegimos pésimos gobiernos, gobiernos populistas, gobiernos de tiranuelos y dictadores que querían emular a algunas figuras europeas de procónsules y demás, ¿no? Y por supuesto, sin ningún... Sí, perdón, Javier. Ese hecho tan curioso y tan interesante que es cuando es invadida República Dominicana por Haití y que los propios dominicanos piden volver a España, que le llaman, creo que la época de la España boba, ¿no? Porque los gobiernos españoles no hicieron ni caso, ¿no? Los dejaban... La España boba fue posterior a esa época. Ajá. A esa época nosotros le pusimos el nombre de Reconquista. Uh-huh. En el año 1799, 1800, Francia, que tiene cogido las Vascongadas y parte de Cataluña, estaba Godoy mandando en España como regente, y le pidieron que le devolvían los territorios ocupados en la península a cambio de que entregaran la otra parte de la isla de la Española, que era próspera. Coño, pero era próspera no porque tenía mejor naturaleza o mejores tierras, era próspera por el carácter de sus gentes, que eran españoles y que tenían conocimientos. Pero estábamos en proporción de 20-1, había 1 millón de haitianos o más. Y no llegaban a 70.000 dominicanos que no eran dominicanos, que eran españoles nacidos en aquel trozo de la isla de la Española. Bueno, eso duró, la ocupación, la era de Francia en Santo Domingo duró hasta 1808, cuando los criollos españoles nacidos en la isla de la Española, dominicanos hoy, se enteraron de los fusilamientos de Mayo en Madrid. Entonces se organizaron bajo la figura de un rico hacendado llamado Juan Sánchez Ramírez, que dice que se acabó, que se van a quitar los franceses de encima y que eso no lo pueden consentir. El general Quervesó, que yo tengo aquí parte de una de esas hojas que se roban por ahí en bibliotecas importantes del diario, que fue el gobernador de toda la isla, en nombre y representación de Francia, le manda una carta a Napoleón más o menos en estos términos: Sire, a estas gentes no le podemos hacer como a los del otro lado de la isla. Son españoles, muchos de ellos negros o mulatos, pero con el espíritu y el orgullo de los españoles. Son cristianos, no los podemos someter. Más vale que no hagamos nada si queremos poder permanecer en estas tierras algún tiempo y ver qué podemos sacar. Esto es así, estos son datos históricos concretos. Se les vence, se les expulsa y se reintegra el país a la corona española, con tan mala suerte que el rey era Fernando VII. Un traidor, un felón. Y dijo, cuando le solicitaron los criollos que otorgase grados militares a los que lucharon a favor en contra de Francia, y los que retornan el país a la hegemonía española, a la tutela española, y él se negó diciendo que algunos eran probablemente masones y muy negros. Bueno, esa era la visión de este buen señor y de sus consejeros, supongo, ¿no? Y entonces ese periodo sí que se llama periodo de la España boba, ¿vale?
que se vuelve a interrumpir en 1821, ya con las campañas de Bolívar. Hay gente en esa parte del territorio de España que quiere unirse a la Gran Colombia, pero Bolívar le debía favores a los haitianos, porque hasta el año 1823-24 los negros y los indios no pelearon a favor de las independencias, fueron realistas. Se sabía mucho más seguro con las leyes de Indias y con los derechos de gentes que con lo que esperaban ellos de los criollos, como así luego resultó ser. Y entonces Bolívar, que había recibido pertrecho porque había perdido las primeras guerras, se refugió en Haití y los haitianos le dieron armas, dinero. Piénsese que los haitianos eran 1 millón y en aquella época 1 millón era una potencia importante en cualquier país del mundo. España eran 6 millones, 7 millones, no eran más. Y en aquel contexto 1 millón, pues era mucha gente. Gente tosca, gente muy bestia. Lo siguen siendo, ¿eh? O sea, hacen cosas increíbles. Y entonces Bolívar rechaza la petición de protección bajo la Gran Colombia. Y esa independencia, que fue en 1821, se ve frustrada abruptamente por una invasión en toda regla de Haití, que prohíbe, en cuanto llega a esa parte del territorio, hablar en español, cierra la universidad, cierra los institutos, que solo había 2 en toda la isla. Previamente a eso, se me olvidó deciros que el rey de España, con el descontento de una clase más bien élite de los criollos dominicanos, con la entrada de Francia, les dice que el que no quiera aceptar la gobernanza francesa, que le da territorios equivalentes y bienes equivalentes en Cuba y en Venezuela. Y entonces de los 78.000, 80.000 que había, se quedó reducido a 50.000 o menos frente a 1 millón de haitianos. Pues esos 50.000 tuvieron que aguantar 22 años la ocupación haitiana con un montón de horrores, de persecuciones. Como siempre, alrededor suyo se crea un grupo de traidores colaboracionistas. Pero los independentistas dominicanos, que por encima de todo eran católicos, eso explica también la terquedad de España a no entrar cuanto antes en la modernidad y en el siglo de las luces, porque estaba sujeta a lo que significó para España el apoyo del papado para liberarnos de los moros. Pero aquí se fueron a hacer las cruzadas a Jerusalén. Pero aquí, salvo Carlos Martel en el 1800 y pico, aquí no vino nadie a defender a España de los moros, nos tuvimos que defender solitos. Y los dominicanos también sabíamos que nuestra salvación era seguir siendo españoles y católicos, en oposición total y absoluta contra lo que significaba Haití y sigue significando ahora, que es un problema impresionante. Francia le sigue cobrando parte de la deuda de la expropiación que hicieron ellos de los colonos que estaban allí. Una pregunta, sí. Adolfo, por ir introduciendo temas. Francia, que es bien conocida por las logias, la logia de la masonería francesa, ¿hay alguna intervención especial para introducir la masonería en República Dominicana? O... No hubo ningún... No, porque la masonería entonces sonaba y suena y sigue sonando a algo de reunión de caballeros al amparo del siglo de las luces y de la racionalidad de la ilustración. Entonces la gente más o menos bien, la gente más o menos preparada e ilustrada, pues se hacen masones, pero no dejan de ser católicos, ¿eh? Mi abuelo paterno fue grado máximo de la masonería de todo el Caribe, de todo el Caribe, Adolfo Herrera. Y él era católico romano, además. Y cuando estaba muriendo, yo presencié esa escena, yo tenía 7 años, viene el obispo a confesarlo y a darle la extremaunción, y se niega y le dice a mi abuela, que estaba a su lado, yo estaba de pie pegado a la pared, que yo no entendía tampoco muy bien lo que estaba pasando, pero todos estaban con caras muy serias, muy acontecido y tristes, porque parecía inminente el fallecimiento del abuelo. Y le decía a mi abuela, Adolfo, renuncia para que te den la extremaunción. ¿Qué más da? Nadie te va a quitar que tú seas creyente. Pero hazlo por mí. Él miró a mi padre y mi padre le hizo así. Y entonces él dijo, vale, yo acepto. No,
La masonería entró allá de la mano de los ilustrados, como ha entrado en casi todos los países. Primero empezaron los gremios, como todos sabemos, pero luego eso se cargó de razones, de derechos. Lo de los ritos iniciáticos es cierto, pero era muy propio de la época, cierto secretismo ya que venía desde la construcción de las grandes catedrales y de la Edad Media, ¿no? Pero no fue determinante nunca en la obra política definitiva. Fueron las posiciones de los grandes imperios lo que determinaron el desarrollo posterior en América. ¿Quién condiciona el desarrollo de América a partir de una situación más que ventajosa en el contexto mundial que deja España en sus antiguas otras Españas, que no digo colonias porque eran virreinatos? Pues la condicionan los criollos apoyados por los ingleses, por los franceses y los holandeses. Llamémosle a la cosa por su nombre, que son los que se beneficiaron del oro hoy. Y ya después de eso, ese famoso oro que tanto hablan algunos idiotas, no vino nunca a España. A España vino el quinto real, oros, plata sobre todo. Hoy un solo año de extracción de oro, en la época actual, o desde hace ya más de 60, 70 años, supone 2 veces todo el oro que se llevó España en 340 años. O sea que eso es una enorme mentira, una más. Yo veo con claridad que ante la imposibilidad de vencer militarmente a España, se inventan la leyenda negra y es un arma de propaganda súper eficaz porque la compran los españoles. Cuando tú compras lo que dice tu enemigo, estás jodido. Y eso nos está pasando ahora otra vez. Y por eso el globalismo está consiguiendo, a pasos agigantados, pues hacerse con los gobiernos europeos. Estamos comprando lo que quieren ellos. Sí. No hay que comprarlo, hay que rechazarlo. Una pregunta, Adolfo. ¿Tú crees, o cuándo sería el momento, si es que ocurre, que la República Dominicana deja de mirar allá a España, o si la sigue mirando, o realmente empieza unas influencias? Porque yo he estado por ahí y, claro, ves una infinidad de sectas protestantes, ves un poco como de admiración hacia Norteamérica. No sé, me da la sensación que debe haber algún punto de inflexión en la historia, ¿no? Donde... Ya lo hay. Vamos a ver. Las clases pobres, ¿a dónde han emigrado desde el año 60, sobre todo hasta los años 90, 2000, que empezaron a venir a España algunos dominicanos? Pues a Estados Unidos. Y ellos le han contado otra cosa allí. Y muchos de ellos se sienten agradecidos porque han podido comer y mejorar su situación familiar. Es lógico. Pero la clase media y la clase media alta y la clase alta son netamente españoles. Mi padre tenía enchufado el televisor en 24 horas, casi 24 horas del día. Y se conocía absolutamente todo. Hasta si había una noticia a última hora que un autobús se había accidentado en Soria, me llamaba. Hombre, que eso está cerca, sí, papi, pero no estamos ahí ninguno de nosotros, ¿no? Mis amigos invierten en la bolsa española. Mis amigos vienen a ver los partidos del Real Madrid. Fernando Alonso es su ídolo, pero sobre todo porque además es españolista. Lo mismo que lo es el tenista mallorquín. Es su ídolo porque es españolista. Quiero decir, el apego a España como referente es grande. El pueblo, que tiene bastante menos cultura, y sobre todo los que no vieron la currícula del 52, se han comprado en parte, porque luego si les aprietas te dicen, bueno, es que mi bisabuelo era español. Aunque usted me vea así de negro, mi bisabuelo era español. Y es verdad. Y ese ascendiente hace que sean, con eso un 76% de los dominicanos es proclive a España, aunque no sepa ni conozca toda la historia ni todas las razones que nos unen. Yo pongo un ejemplo. Yo voy a República Dominicana en el año 90 y de repente veo de esos rótulos inmensos que aquí ponen muy poquito, que es una especie de cilindro, un tubo recio con una enorme pancarta que se ve a muchos metros de distancia, y pone Solán de Cabras y la bandera de España. Ya no había nada más que decir. ¿Sí? Sí. El vino español se sirve en muchos restaurantes y está puesto en la mesa. Luego te traen la carta. Pero el Rioja y la Ribera del Duero son los 2 vinos más bebidos en República Dominicana, y yo fui cónsul y os puedo decir que se exportaba muchísimo vino en República Dominicana a finales de los 90.
incluido Valdepeñas, que no es un gran vino, lo siento por los castellanos manchegos, ¿no? Pero Rioja Alta, incluso mi padre nos obligaba a beber Rioja Alta, que estaba divino. A nosotros nos gustaba el Cinzano porque era dulce. Pero decía, no, en España se toman todas las comidas vinos de este. Y mi madre, pero hombre, por Dios, Nadine, por un día solamente pones un poco, 2 copas, a tomar por saco. Y ahora siguen igual, no, se ha incrementado, ahora ya hasta los pobres beben vino. O sea, quiero decir que muchos de esos hábitos se siguen las fiestas, se sigue la liga de fútbol. Hay un sentido de aprecio y de cariño, ¿no? Y alguna gente te siguen cantando tonterías que Cristóbal Colón fue y robó y no sé qué, pero encima se te ríen porque dicen, bueno, no será tan verdad, pero yo te lo digo para tocarte los cojones, ¿no? Y otra pregunta me viene a la cabeza. Con respecto a Trujillo, que evidentemente se ha hecho un relato, ¿no?, desde la izquierda y todo esto. Sí. ¿Cómo se podría clasificar o calificar esa etapa de la República Dominicana? Bueno, a ver, ¿qué era en el fondo la República Dominicana en 1931? Pues un Estado por construir. Un Estado por construir. Porque es que, en realidad, hay una nación dominicana que nace y se hace a sí misma. Sufrieron abandono político, educativo, y de liderazgo de España, y fueron en los valles de donde soy yo, del Cibao, donde se quedó la mayor población de españoles, nutrida luego continuamente por españoles que venían de Cuba, porque Cuba empezó guerras ya en el siglo XIX. Hubo varias guerras importantes en Cuba por independizarse o con actos de autonomía, porque primero pedían la autonomía en Cuba. Todas esas guerras que se llamaron guerras chicas, todas esas personas que huían de esa guerra vinieron a República Dominicana porque lo tenían al ladito, y se establecieron allí. Pero eran aportaciones de españoles de pleno derecho y de españoles de sentimientos muy profundos españoles, ¿no? Incluso venían huyendo de la guerra porque no querían participar en una revuelta contra España. Y eso hace que en el Valle del Cibao, que solo tuvo hasta el año 1912 la carretera, el camino real que había hecho España en la época brillante de la colonia, que fueron los 50, 60 primeros años, o sea, hasta 1560, España prestó atención a aquel territorio. A partir de ahí había un gobernador, había una real audiencia, había pues un cardenal y había unos obispos, pero realmente lo que fue una atención como tuvo, por ejemplo, México, que fue de continua, Virreinato de Nueva España, fue probablemente el territorio más rico de toda América, más incluso que el 90% de los territorios y de los países de Europa, por encima de la renta de lo que es Alemania, de lo que son los Países Bajos, de lo que era Inglaterra. Pues eso a España es lo que le interesaba más. Y esa gente del Valle del Cibao, que por suerte eran bastante más ilustrados que los del sur, porque en el sur tampoco que sean territorios muy propicios o no tan buenos como los otros, Valle del Cibao sí. Tú estuviste en el Valle del Cibao y me contaste que fuiste al Santo Cerro, donde está aquella iglesia de la Virgen de las Mercedes. Ahí sí. Tú te pones en un balcón que hay, y tienes un valle verdísimo lleno de cocoteros, que es una inmensidad que llega hasta el mar, entre dos cordilleras muy altas, que tienen alturas de 3.000 y pico de metros. Pues no se construyó una carretera hasta la invasión norteamericana de 1914-17 para cobrar, que la hicieron para cobrarse la deuda que tenía el país con los banqueros americanos. Y estuvieron ocupando la isla 4 años. ¿Qué hicieron los americanos? Una buena carretera, buena para la época. No es que fuera una maravilla, pero entonces fue cuando los valles del Cibao empezaron a mezclarse. Hasta entonces seguían viviendo autónomamente, dependían de un gobierno que estaba o Haití, o que otra vez volvía a España, o que otra vez volvía tal, y ellos se hicieron a sí mismos. Y esa nacionalidad dominicana es netamente española, esa es la impronta más importante que tiene, y añorando, digamos, las virtudes que las tuvo España. ¿Quién fue Trujillo? Pues un hijo de esa situación. ¿A quién dejan los norteamericanos para que aquel territorio
de gente indómita y beligerante y belicosa, estuviera tranquilo? Pues a uno que respondía muy bien al esquema de los que esperaban ellos, a una especie de cónsul que tuviese aquel territorio tranquilo, y que hiciera con Haití lo que quisiera, porque eran infinitamente peores e irrecuperables, ¿no? Ese fue Trujillo. ¿Y qué hizo Trujillo? Organizar un país que estaba completamente desordenado, destruido, crear de nuevo los cimientos, y Trujillo, que sí se siente español, lo hace fijándose en el espejo de España. Es más, he de decir que entre los propios 20 independentistas del 44 había al menos 2 que habían nacido en España. Un malagueño y un ceutí. ¿Cómo lo veis? Sí, se dice pronto, sí. Que se dice pronto, quiero decir, para que los... Bueno, el independentista principal llamado Juan Pablo Duarte estuvo en Barcelona haciendo cursos. Era 3/4 español, hijo de padre español, comerciante, e hijo de madre dominicana y española. Sus atuendos. ¿Quieres ver la simbología? El escudo de armas, el único escudo de armas del mundo que tiene una cruz encima de una Biblia, abierto en el Evangelio de San Juan, y la verdad os hará libres, es el de República Dominicana. Y el lema es Dios, patria y libertad. Eso lo dice todo. Por eso, allá, el globalismo, y meto aquí el globalismo, ha empezado por minar la dominicanidad, metiendo 3 millones de inmigrantes haitianos pobrísimos y de bajísima calidad humana, lleno de enfermedades que lo destrozan todo. Han deforestado Haití, que no queda un solo árbol, y lo hacen para poder hacer leña y carbón vegetal para poder guisar y calentarse. Esto es terrible lo que dices, porque es verdad, pasas de República Dominicana, que es una zona súper verde, con árboles, tal, y nada más pasar la frontera es un desierto. Un desierto, una erosión terrible, por eso allí se ceba todo, porque llueve, inundaciones, normal, no hay árbol que retenga el agua. Esa es una barbaridad. Cuba, he de decir que fue probablemente de las Américas el más próspero de todos los territorios. El más próspero. Cuba, en el año 1959, cuando entra Fidel, apenas tenía un 15% de analfabetismo real, que Fidel lo arregló en 2 campañas. No era muy complicado. Cuba tenía una buena élite política, mercantil y financiera, una burguesía asentada, pero todo eso que era el siglo de más que estuvo España allí. Eso me lo decía mi padre cuando viajaba a Cuba, y dice, Cuba sigue siendo España, porque España, dice, ya no será nada, pero por lo menos los registros civiles funcionan, por lo menos los jueces y los fiscales existen, y aunque hagan alguna trampa alguna vez, se suele respetar el Estado de Derecho. En República Dominicana el que mandaba y hacía y deshacía lo que le daba la gana, hasta que llegó Trujillo, y Trujillo pone orden, se lleva por medio a todos los opositores, instaura una dictadura, tiene una suerte proverbial, porque en el año 1930, estando él en su primer gobierno y apenas unos meses, un ciclón prácticamente arrasa Santo Domingo, y él la reconstruye en poquísimo tiempo, y empieza a hacer un país en serio, empezando por las leyes, lo que yo os he dicho, jueces, fiscales, tribunales superiores, jueces de paz en los pueblos más pequeños, y hace un país. Lo hace a golpe de ordeno y mando, pero también hace una sanidad, y construye de golpe más de 60 hospitales en 20 años. Hospitales grandes, algunos. Incluso a Puigvert le hizo un hospital, el hospital más grande de todas las enfermedades nefrológicas del Caribe, que él se fue allí. Trujillo se llevó. Y una gran universidad, por cierto, ¿no? Sí, así es. Bueno, le hizo un apartado en la Universidad Autónoma, en la de Santo Tomás, en la de siempre, vamos. Pero le hizo un hospital a Puigvert, y negoció que Puigvert pudiese volver a España con Franco, porque no sabéis
pero Trujillo hizo por España muchas cosas. Primero, no aceptó nunca el bloqueo de los demás países contra España. Y junto con Argentina, que mandaba carne, los dominicanos mandaban dinero y azúcar. Aquel azúcar moreno, que no es malo, es bueno, es un precursor del azúcar refinado. Lo único que le falta es el proceso final de molerlo, porque cuanto tú más partes el cristal, más se aclara. El azúcar glass se hace haciendo azúcar blanco normal y lo haces polvo y es azúcar glass. O sea que no era malo, eso es un precursor del azúcar refinado, es incluso más sano. Aquí ya me contó, hombre, aquel azúcar era malo. No, no era malo. No estabas acostumbrado a él. Pero no era malo, ni sigue siendo malo, que los ingleses lo siguen utilizando para endulzar el té y para hacer algunos dulces. Es un poco más dulce, eso sí. Y luego, cuando se fueron huyendo, sobre todo de la parte de Cataluña, mucha gente que tenía miedo de la victoria de Franco, sobre todo maestros y otros intelectuales, y en Francia lo metieron en un campo de concentración en el sur y les pusieron por guardias a unos ingleses con unas cimitarras así de grandes y unos escopetones para que no se vayan de ahí. Le sugirieron a Trujillo, entre ellos mi abuelo Adolfo, que era jefe de masonería, le dijeron: jefe, en el sur de Francia hay un montón de hermanos nuestros que si la guerra de Europa se da y ganan los de Hitler, los van a matar a todos. Oh, eso no puede ser. Pues es que puede ser. Hizo una evaluación y decidió ir a buscar a refugiados españoles o a presos españoles en los campos de concentración del sur de Francia y llevárselos a República Dominicana. Y le dio orden a su embajador en París, que era Porfirio Rubirosa, ese gran famoso playboy, el chulipapi de las mujeres ricas, que hiciese un diseño y que les dijese a todos, aunque sean intelectuales, aunque sean médicos, maestros, que hubo muchos maestros de instituto y maestros de escuela que estaban allí, usted le diga que son agricultores para justificar su extracción hacia República Dominicana. Y se llevó para allá del orden de 9 o 10.000. Entre ellos a Pras Ventots, que era un pintor y un muralista fantástico, a Bela Zanetti, el burgalés, que pintó las paredes y el introyecto de lo que son las Naciones Unidas. Ya en Santo Domingo ha dejado muchísimas obras de esas. A Pau Casals, que luego emigró a Puerto Rico porque le cogió miedo a la dictadura. A Jesús de Galindés. Bueno, a mucha gente, incluso a Rapón, que era un anarquista, pero estaba allí y estaba con los españoles. Santo Domingo hay que ir por la calle El Conde de Peñalba, que lleva a una de las puertas que quedan de las antiguas murallas de Santo Domingo. Y hay un café ahí, se llama Café de los Españoles. Ahí solían reunirse, ¿no? Y hacer las tertulias. Pues Trujillo los respetó bastante y los toleró bastante, porque algunos ya se dieron cuenta que era un dictador, pero unos se fueron voluntariamente y otros Trujillo les invitó a marcharse. Ese fue el Trujillo que construyó un país que estaba destruido, un país que no se encontraba a sí mismo, devolviéndole, y por eso quiso rescatar la currícula española. Porque cuando tú no defiendes lo tuyo, vienen las corrientes foráneas. Y las corrientes foráneas eran el positivismo, el krausismo, que no es que esté mal, pero no era lo nuestro. Como tampoco lo era en la España del 19, que fue combatido. ¿No? Sí. Bueno, pues, por esa parte, Juan Bosch, entonces, en el año 74, y no entrando en el resto de Sudamérica, de América, donde hubo invasiones continuas de ingleses, en México de franceses, en Uruguay ingleses, no pararon. Luego fue Norteamérica la que organizó las invasiones con el pretexto de restablecer la democracia, que no había democracia, básicamente era para favorecer sus compañías extractoras de minerales o productoras agrícolas como la United Fruit Company, ¿no? En Centroamérica, y Jacob Arbenz, y armas en Guatemala, que dieron un golpe de Estado. Bueno. Trujillo hizo esa labor de construir un país que en algún momento tuvo que reencontrarse con su pasado español y acertó, porque llegó a dar hasta la impresión que éramos un país muy culto. Cuando yo era pequeño,
en todo el país teníamos pasaporte unas 60.000 personas. No daban pasaporte a nadie que no considerase los censores del régimen que podía hacer una buena representación en el extranjero. Allí iban continuamente los cuerpos de danzas y bailes de España y las compañías de teatro, con zarzuelas. Mis padres iban a ver zarzuela en los años 50, pero en los 50, 51, 52. Y los cuerpos y danzas de España iban a República Dominicana todos los años y pasaban una temporada grande importante. Pues Trujillo fue eso, reorganizó el país. ¿Qué hizo? Pues que era un tirano bastante cruel, no aceptaba oposición. A él tú le servías bien y te encumbraba, pero tú estabas a su disposición, de manera tal que te ponía de director, por ejemplo, de una empresa que había sido tuya y que él te la compró por la tercera parte de su valor y tú no tuviste más remedio que vendérsela. Luego te pagaba enormes sueldos. Mientras tú estuvieras ahí incondicional, dándole su parte del león, tú no tenías ningún problema. En cuanto te revirabas, te buscaba la vuelta y te podía hasta matar, como hizo con algunos antiguos aliados. ¿Sí? A mi abuelo le quitó fincas, le quitó dos centros que tenía de mataderos municipales que dejaron de ser y eran del hermano de Trujillo. Si tú te graduabas en la universidad, te ponías a la orden de Trujillo para que hicieras labor social y tenía que hacer una prestación, una pasantía, gratis, previo a que te vieran el IC4. Si no, no podías ejercer. Os estoy definiendo a un personaje curioso, ¿no? Porque eso tampoco está tan mal, porque si no, en los sitios remotos, en los sitios que están al lado de la frontera con Haití, ahí no quiere ir nadie. Y había que obligar a los recién graduados en medicina que fueran allí para que hubiese asistencia médica. Hizo más de 60 dispensarios, ambulatorios, dicen en España los dispensarios, ¿no? Incluidos los antituberculosos. Organizó la prostitución con un control bastante exhaustivo, quincenal, de toda la prostituta que pasaran por el dispensario en Tibineria para que le extendieran un carnet que tenían que exhibir en la cabecera de la cama. Se hará muchas curiosidades de ese tipo, ¿no? Hizo una gran construcción de obras públicas, de carretera, bueno, pues lo que hacen muchos dictadores, canales de riego. En el año 53-54, después de su visita aquí, que estuvo un mes y medio en España, se llevó para allá, de la parte de Castilla, la Vieja, de la parte de Burgos, gente recia y muy dura, muy hecha a las adversidades, bastante colonos, y los instaló en una zona montañosa que se llama Constanza, que la llenaron de esplendor. Aún siguen allí porque son dominicanos ya. Aquí yo conozco a un nieto de uno de ellos, que es como mi sobrino, y nos cuenta cosas de sus abuelos. Bueno, pues es una figura muy controvertida. Fue muy sanguinario y a final de su vida había herido a tanta gente, incluso de los suyos, que fueron los propios suyos los que lo mataron. Porque era un hombre con una capacidad impresionante, es capaz de empatizar con muchísima gente. Tampoco saben ustedes que Trujillo fue el muñidor de que las Naciones Unidas aprobaran el ingreso de España. Y no solo el muñidor político, sino que puso el dinero, porque había que comprar voluntades en Washington. Y las compró. Eso no lo saben muchos españoles, pero fue así. Sí. Entonces, ¿qué te digo de Trujillo visto en perspectiva? Yo lo vi 2 veces en mi vida. Mi abuelo tenía mucha relación, porque no tenía más remedio que tenerla, porque representaba la masonería de todo el Caribe, y porque era un hacendado rico, y el pueblo que vivía mi abuelo, que es provincia pequeña, Monseñor Noel, Bonao, el que mandaba allí era un hermano de Trujillo. Y por lo tanto había que llevarse bien con él, lo que no obstó para que mi padre, que era bastante salidillo, pudiera mucho cuidado, le enamorase de las amantes al hermano de Trujillo y se la llevara de calle porque era mucho más joven que él. Y entonces fue a visitar una noche a mi abuelo y le dijo: mire, don Adolfo, yo a usted le respeto muchísimo, pero es que su hijo Nadine es una cosa imposible. Sáquemelo de la ciudad, que si no, no sé qué voy a hacer con él. Y se tuvo que coger el primer camión que pasó por la carretera. Estamos hablando del contexto del año 48, 49, con que pasaba un camión cada hora por la carretera. Y se fue y lo mandó a casa de su hermana, casada ya en Santiago, de donde soy yo. Y allí que se quedó. Sí. Ernesto, no sé cómo vamos de tiempo, pero es por... Es un poco justos ya, sí. Nos instalaron unos 5 minutos.
Bueno, Sí. ¿qué más queréis que os comente? Bueno, De Cuba. quizá, Pues no, Cuba, quizá... Cuba es... Dime, Sí, sí. perdón. No, continúa, por favor. Digo que la otra gran influencia del Caribe es que Puerto Rico se perdió porque Estados Unidos lo toma con la guerra de Cuba, en conceptos de gastos de guerra, para resarcirse de los gastos de guerra, de la munición que pegaron allí. De los barcos que nos hundieron a la flota del almirante Cervera, pues se recuperaron y se quedaron en Puerto Rico. Cuba entró a formar parte de la órbita norteamericana con la famosa enmienda Pratt, que podían intervenir ellos cuando quisieran. Y apenas son 58, 59 años lo que median de que Cuba fue independiente, con unos dictadores o con otros, con algunos muy pocos demócratas al principio, pero siempre tutelado por Estados Unidos. ¿Y qué implica la tutela de Estados Unidos cuando tú eres manso y dócil? Pues implica que sus negocios son los primeros. Los norteamericanos son hijos de los ingleses y son muy pragmáticos. Primero el negocio. Y ahí los catalanes se quedan cortos comparado con los ingleses. Siempre decimos que los catalanes el negocio y la pela, coño, los ingleses, los holandeses y los belgas, échale de comer aparte, ¿no? Lo más importante es el negocio, business. Pues te va bien. ¿Por qué? Porque aunque seas la cola de un león, por comparación, tu economía, tus utilidades son mayores que la de otros muchos países. República Dominicana y Cuba tuvieron televisión en el año 53, a los muy poquitos años que se estaba utilizando en Estados Unidos. En España no empezó hasta el 56, 57. Una preguntita ya, para ir cerrando ya el programa. ¿Quién está haciendo ahora lo que está haciendo? Fidel Castro. La memoria de Fidel Castro reina en América hispana, a través del Foro de Sao Paulo. Fidel, que era listo como las águilas, alumno de los maristas y de los de la Salle. Yo tuve un profesor que fue profesor suyo y me contaba muchas anécdotas. Listo, como un águila, hijo de españoles, 100%, rico hacendado. Fidel dijo: el fin de la Unión Soviética está próximo, no vamos a tener quien nos ayude, hay que buscar otras alternativas. Y se inventa lo del Foro de Sao Paulo. Eso es así, con el apoyo de algunos obispos. Ahí iba yo, es decir, contra ese diseño que hay de formar la Unión Americana de signo comunista, porque es eso, es un comunismo que se va extendiendo, se va expandiendo. Sí, es un neocomunismo. No habría la posibilidad de reformular o reconstituir la unidad hispanoamericana en una unidad estratégica contra eso, precisamente. Contra eso, sí, y os doy una referencia y poner son dos mundos enfrentados, no pueden conciliarse ambos mundos, es imposible. Bueno, pues porque mira, uno es anticatólico, sí, y el otro es para reconfigurar pues nuestra unidad civilizatoria, ¿no? Mira, no es anticatólico, o sea, no son necesariamente anticatólicos, no son nada, son comunistas. Los comunistas solo son suyos. No se adhieren a ninguna otra corriente. Masones, no. Los masones tienen códigos de comportamiento. Mi abuelo era un filántropo y hasta regaló y reparó algunos de los altares y capillas de algunas de las iglesias y catedrales de República Dominicana con su propio dinero. No, mira, Agenda España 21, no sé si la conocéis. Sí. Buscadla en internet. La enunció Vox en octubre pasado. Sí. Y ha hecho contactos, ya alianzas serias y firmes con países como México, como Venezuela, como Perú, como Chile, como Argentina, como Colombia, como Italia, como Portugal, como Polonia, como Hungría, porque hay que abrir. Ahí el hispanismo va por delante. Esa es la idea, eso es a donde yo quería ir a parar. Porque es una piedra importantísima y muy sólida. Quiero decir, me has dicho que hay protestantes en República Dominicana, apenas el 13% de la población. Apenas. Cierto que era el 100%, Yo he tenido que ir en procesiones con mi madre, que llevaba por aquí un hábito y una cinta azul, y un hábito blanco, Hijas de María se llamaba. Íbamos cantando en procesiones, llevando
como algunos pasos más pequeños de imágenes de los santos y cantábamos algo así como Viva María, viva el Rosario, viva Santo Domingo que lo ha fundado. A esa gente no le convences de otra cosa. Por mucha historia americana que le metas en la cabeza, por muchas propagandas, pero la fuerza que tiene un Estado, y el Estado está ocupado ahora, el gobierno de un Estado está ocupado ahora por gentuza como la que tenemos aquí en España. Afortunadamente ahora hay un gobierno más o menos bueno en República Dominicana, porque allá saben que hay cosas que no se pueden tocar. Y una de esas cosas es que se haga escarnio de la Iglesia Católica. Por supuesto. Que se haga escarnio de una labor de España que todo el mundo intuye, aunque algunos denostan, pero por hacer la gracieta, en el fondo luego dice, nada, que es solo por molestarte, es solo por tocarte los cojones. Puerto Rico, yo tengo un hermano que vive en Puerto Rico, que es arquitecto y que se casó con una puertorriqueña, y mis sobrinos son muy puertorriqueños. Bueno, Puerto Rico se denominan a sí mismos, con más derecho tendríamos los del Cibao a decirlo, que somos andaluces de América. No sé si sabéis que la revista Hola y Ama editan una edición para República Dominicana con los mismos presupuestos, los mismos chismes y los mismos tics. O sea que no está todo perdido. Lo que hay que hacer es dar la batalla, no renunciar a nada. Exigir aquí en España, por ejemplo, si hago trasplante de lo que está pasando aquí, que se siga enseñando en español. Y no voy a decir castellano porque no me da la gana, porque es que no hablamos castellano, hablamos español, que es una lengua común que hemos ido nutriendo entre todos. En principio en España, entre los que no hablaban castellano, o muy poco, hasta el siglo XVI, que son los catalanes, que son los vascos, que son los gallegos, que son los astures en algunos casos. Pero que esa lengua la hemos nutrido entre todos. Solo hay que coger el diccionario de la lengua española o el panhispánico de la lengua española, y eso es un capital de primer orden que nos permitirá llegar a muchos sitios donde otros no pueden llegar. Claro, pero ¿quién tiene los resortes del Estado? La publicidad, la propaganda, la prensa, los periódicos, los programas divertidos, los tienen ellos. Si es que saben por dónde ir y por dónde entrar. Los que están ahí con Pedro Sánchez y los que están en las diferentes ONGs del señor Soros, son magníficos comunicadores sociales y magníficos sociólogos y psicólogos de masas. No son analfabetos improvisados. O sea, han puesto sus conocimientos a favor de esto porque les pagan los que más. Es todo cuestión de dinero. Y nosotros parece ser que pedimos perdón por no molestar. En mi casa se habla español. En el balcón de mi casa hay una bandera de España. Igual que esta que la tengo en mi despacho. Y cuando se me estropea por la lluvia la cambio. Y encima en las chimeneas tengo escrito de mi mano Viva España, Viva España, Viva España. Y en la puerta de mi casa pone que el apóstol Santiago, patrón de las Españas, bendiga y proteja la tierra del Cibao. Estábamos hace unos años, mi mujer y yo, quemando hojas, que son muy abundantes en otoño, y pasan dos señores mayores, abuelitos, se ponen en la verja y llaman a mi mujer, señora, oiga, ¿sabe usted lo que es el Cibao? Sí, ¿cómo no lo voy a saber si mi marido nació allí? Ah, sí. Y sé, es que nosotros vivimos en el Cibao, en los años 50, en la época de Trujillo. Somos sacerdotes que estamos jubilados ya. Nos encanta el Cibao, es muy español. Y ya nos pusimos a hablar. Quiero decir que todas estas cosas hay que hacerlas evidentes, no ocultarlas. Que hay que poner en valor otra vez Montserrat, la Moreneta, sin olvidarnos de las otras cosas que nos unen por todos los lados con los catalanes. Yo trabajé en Barcelona, en San Fruitós de Vallès, al lado de Manresa, a principios de mi carrera profesional. Y yo me llevaba bien con la gente. Y entonces, pues sí, algunos eran independentistas y te preguntaban, pues hombre, es que vosotros de allá, pues algún ramalazo de español tenéis, pero no es tan pura vuestra raza. Yo le decía, ¿y qué importa la raza, amigo? Hombre, es que yo soy ahí de la comarca de esta, ¿cómo se llama? Donde hacen los cavas.
El Penedés. Del Penedés. Y yo, sí, Vilafranca del Penedés. No, ese del Penedés. Yo, del Panadés. Bueno, que tú eres Castilla. Joder, me decía. Déjame en paz. Pero no había más. Eso se fue consintiendo y a Pujol se le consintió todo. Yo tuve un centro en Lérida que al final, en el año 2000, tuve que cerrarlo. Tuve que venderlo porque no le quise vender a Pujol. A un grupo que se llama Carles Sumarroca, General Lab. ¿Lo conoceréis? Sí, que está metido en corruptelas. A todas. Los Sumarroca, sí. Yo los denuncié. Bueno, primero me quisieron comprar por la tercera parte del precio real. Y les dije que no. ¿Por qué? Porque los conocía ya de Lérida. Si yo era accionista de la clínica Montserrat con un 14% de las acciones, pues ellos compraron unas poquitas acciones en la Perpetuo, que era una clínica, digamos, la competencia de la Montserrat. Yo tenía en Lérida 9 personas trabajando conmigo, todos de alta en seguridad social. Entre ellos 2 médicos, enfermeras y gente de administración. Y a todos le pagaba la seguridad social. Y ellos dieron de alta a una persona que era un practicante, media jornada, pero no estaba ni dado de alta. Estos son unos piratas. Quien en sus empresas funciona así es un pirata. Y eso que le había escrito y suscrito un acuerdo con el INEF, el Instituto de Educación Física. Yo soy fisiólogo de formación y les hice unos programas y unos apoyos en tesis doctorales. Ni eso me salvó porque me dijeron que había perdido la oportunidad de mi vida por no haberles vendido. Que una empresa valía lo que valía su fondo de comercio y que ya veríamos. Y a golpe de llamada me fueron quitando todas las grandes empresas que yo hacía como médico desde hace muchos años, entre otras Endesa, la Renfe, la Telefónica, instituciones penitenciarias, BBV. Me las fueron quitando a golpe de llamada de teléfono. Ellos. La gran corrupción catalana lleva en evolución desde mediados de los años 80 y ya intensísimo entre los 80 y el 2005. Eso fue una cosa horrible y lo sigue siendo. No hay que echarse para atrás, no hay que renunciar a nada, hay que reivindicarlo. ¿Qué pasa? ¿Que te hacen el feo y que te van a dar de comer ellos? No, y aunque te dieran de comer, tienes derecho a decir lo que tú piensas y lo que crees, porque además no es mentira. Y yo creo que somos hermanos, que nos complementamos perfectamente. Pero coño, Barcelona, que es una gran ciudad, la han destruido. La última vez que fui estaba alucinado. No me lo acababa de creer. Doy fe de ello. Sí. La han destruido. Y esa señora alcaldesa, eso es un espantajo, por Dios. Pero sobre todo el espantajo está aquí dentro, en lo que están metiendo en las nuevas generaciones, en la cancha que se le da a los musulmanes hasta en el Parlamento. ¿Es así o no? Sí. Yo fui cofundador de Ciudadanos y Rivera no me quiso porque decía que era demasiado burgués y me señaló así y me dice, no él, un tal Manuel Robles. Antonio Robles. Sí, que era de los movimientos de no sé qué. Y dice, es que usted usa camisa de Christian Dior. Y yo, mira que eres tonto, macho. Estas las compro yo en zona franca de República Dominicana a 30 euros. No las pago en el Corte Inglés a 140. Pero más que nada porque son de algodón bueno y me gusta. Y me siento cómodo, no por decir que son de Christian Dior. ¿Y tú qué haces aquí en una reunión de caballeros en Alpargatas? Y me echaron, me hicieron una comisión de censura, ¿sí? Que nunca se celebró porque se negaron a enjuiciarme a mí. Y me tuve que marchar de Ciudadanos, porque me pareció una magnífica idea de defender a España en Cataluña y de unificar a la vez, porque eran catalanes. Más de la mitad no eran de origen castellano, eran catalanes. Pues esa gente han estado solas y desasistidas del apoyo de Madrid, del gobierno central, con una visión absolutamente muy corto plazo. Y ya llegó Rajoy y la cagada fue total. Empezando por hacer un referéndum a los 3 meses de un golpe de Estado. Yo hubiese esperado 2 años, como mínimo. Y hay que decir lo que pensamos. Sin duda. No, es que si no, todo terreno que dejamos... Lo que pasó en la Española, por eso te lo he contado de primero. Donde tú no estás presente y te manifiestas y peleas y lo dices, y eres rocoso, los demás avanzan y ganan. Sí. Espacio que dejas, espacio que se ocupa, eso está claro. Y por eso estamos como estamos. Pues muy bien, Adolfo. No sé si hay alguna pregunta más, Javier. No, perfecto. Yo creo que hemos cumplido el tiempo.
para no hacerlo demasiado largo. Bueno, Y os digo una anécdota más. Siendo yo pequeño, había una emisora de radio que estaba todo el día, 14 horas. Radio Española. Radio Española. Yo oía a Lolita, a Lola Flores, a Carmen de Sevilla, a Marifé de Triana y todos los dominicanos. Nunca me olvidaré una imagen de un homosexual simpatiquísimo que iba por las calles así, se meneaba así, y él cantaba perfectamente bien a Marifé de Triana. Y la gente le aplaudía por las calles. O sea que siempre ha habido una presencia de España grande e importante. Los dos mejores clubes sociales que hay en República Dominicana en este momento nacieron en los años 60 y son el Centro Español, hecho por españoles de allá y dominicanos. Y tienen de todo, es una maravilla en todos los sentidos. No hay una sola área cultural donde no estén. Y de diversión y de unión, y se hacen fiestas y se celebran las semanas de España y las semanas de Andalucía. O sea, ¿yo qué más os puedo decir? Pues muchas gracias, ahí, ha sido muy ilustrativo. Y hay que explotarlo. Tenemos un potencial impresionante, hay que explotarlo, Lo que hace falta es dar pasos definitivamente hacia la unidad. Mucha gente no sabe que yo en el año 2007-2008 me planté en la plaza del ayuntamiento, Plaza de San Jaume, lo que se llama, ¿no? Y me fui con una Vito que tenía yo para traer el personal a la empresa, a las enfermeras y demás. Dije, no voy a pedir ni permiso porque me lo van a denegar. A propósito de las obras, yo fui médico de Sigena, de Villanueva de Sigena, y es un tema que conocía muy bien, de las obras de la parroquia del Aragón Oriental. Y entonces nos plantamos allí, me llevé dos altavoces, me grabé fragmento de la zarzuela cantado por José Carreras para que no dijeran que no tenía nada de catalán aquello, esa que que decía, los de Aragón no saben qué es llorar, los de Aragón no saben qué es mentir. Leí un manifiesto, venían chicos jóvenes que nos amenazaban y yo dije, mirad, si vienen para acá, cogemos las varas que son de metal de los altavoces, iremos a la cárcel, pero a nosotros no nos van a matar aquí, nos vamos a defender. Bueno, no pasó nada, pero la gente mayor se nos acercaba, de esa gente que hablaba casi como si fueran del Vallès, con así muy catalán espeso, que digo yo. ¿Sabe? Está hecho usted muy bien, porque esto es así, esta es la verdad. Coño, los jóvenes son los que están adoctrinados. Y le dije una vez a su majestad el rey, cuando vino a hacer la apertura del curso aquí en la Universidad de Zaragoza, que yo como fui del Consejo Social, pues me invitaban, le dije, bueno, tuve tanta suerte que vino con él Ricardo Díez-Ostleiner, el hijo de uno de los de la Trilateral, Ricardo Padre, y nos conocíamos, él fue embajador en Santo Domingo. Y me dice, ¿quieres hablar con él? Y yo, sí, claro. Se ponte aquí, ¿con quién te pone? Yo, hombre, pues con los populares, que son los más afines, joder, yo con los de aquí, los del PAR y esto no me voy a poner, y menos con los sociatas. Y cuando viene el rey, digo, majestad, yo tengo un plan para reconquistar Cataluña. Y ya no es cuestión de razonar ni de contarles la historia, porque por muy bien que se la cuente y le lleve los documentos, le va a dar igual. Son sentimientos. Yo estaría todo el día con programa español en todos los sitios públicos de Cataluña, incluido aquellos grupitos de gitanos que iban con la cabrita tocando. Yo, porque por la música se llega a mucha gente y podría ser un buen comienzo. Y me dice, puede que tengas razón, pero yo no soy el que manda. Porque eso está todo intermediado por los políticos. Y los políticos son unos cobardones y unos traidores, porque en el fondo les da igual con tal de que les aprueben las barbaridades que están haciendo. Y eso es lo que ha ocurrido en realidad. Hablando de Cataluña, que lo tenemos tan próximos, que vamos, yo no sé si hay un solo aragonés que no tenga familia en Cataluña y viceversa. No, está lleno, sí. Está lleno, Sí. Pues nada. Pues eso, nada, pues ya terminamos la... Bueno, lamento no haber tenido los datos más precisos, porque de aquí, de este libro, que es de la Cambridge University, no quería sacar muchos datos, porque ellos lo hacen también, son objetivos, pero le dan su matiz que yo y cualquiera que haya leído historia lo comprende, ¿no? Estaba buscando mis libros escritos por dominicanos o por españoles. No, pero ha sido muy prolija y muy interesante y documentada toda la exposición. O sea, que no hace falta mirar ningún libro porque
la exposición ha sido muy excelente, muy llena de contenido. Buscar a alguien de México que os hable de la ocupación francesa.